Muy buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de las actividades correspondientes a esta cuarta semana de la primera unidad. Bienvenidos a cada uno de ustedes. No hemos podido tener clases sincrónicas debido a pequeñas dificultades que he presentado en relación personal. Por esas circunstancias, vamos a desarrollar esta clase de forma asincrónica, eso quiere decir sin presencia de alumnado. Bienvenidos, señores y señores. Iniciamos con el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés. Iniciamos con el formato para recursos de aprendizaje tarea que ustedes ya pueden observar en sus pantallas. Nos encontramos en la asignatura de inglés, en la unidad número 1, gramática y vocabulario, tema número 4, que vamos a ver los días de la semana, los meses del año y el uso de las preposiciones. Son los temas que nosotros vamos a ver durante el desarrollo de esta clase. Tienen ustedes aquí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 4. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolle las siguientes actividades, traduce las siguientes oraciones. Aquí tenemos la primera que dice, What day is today? Esa ya está como modo de ejemplo, está traducida al español, que su traducción es ¿qué día es hoy? What day is today? La siguiente dice, What are you doing day? La siguiente dice, What are you doing tomorrow? La siguiente dice, Where are you going next week? Y la siguiente dice, Who are you visiting next Monday? Esas son las oraciones que ustedes tienen que, obviamente, traducirles al español. La siguiente dice, en relación al uso de las preposiciones con los días, semanas y fechas, menciona cuándo se usa on, cuándo se usa in. Esas son las dos preposiciones con las cuales vamos a desarrollar lo que ustedes tienen que mencionar cuando se utilizan cada uno de ellos en relación a los días, a las semanas o a las fechas. Eso tienen que completar, obviamente, de acuerdo al contenido que ustedes tienen en su archivo del material de apoyo. La siguiente dice, en la siguiente lámina completa los días de la semana. Ustedes ya tienen con las letras, simplemente ¿qué tienen que hacer? Completar el resto de la palabra, obviamente está en inglés. Tienen el lunes, tienen el martes, tienen el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Ahí tienen ustedes las semanas en inglés. Eso es todo lo que tienen que hacer en relación a la tarea. Recuerden que ustedes antes de desarrollar su tarea deben cumplir con esta estructura relacionada a la rotulación de la hoja. Eso tiene que ser primerito, donde conste el nombre del colegio, el nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana a la que corresponde. Y eso es todo. Y posteriormente que ustedes hayan completado esos datos, proceden a desarrollar la tarea en sí. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Deben leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones, llegué al final. Ustedes tienen la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 1 con los temas días de la semana, meses del año y usos de preposiciones en relación a cada uno de ellos, correspondientes a la semana número 4 del 20 de marzo del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 20 de marzo, la fecha límite de entrega es 31. Se acorta ya el tiempo para que tengan todo completo y poderles calificar. El 31 es la fecha límite de entrega de todas las tareas. La fecha de publicación de calificaciones será el 5 de abril del 2023, una vez que hayan completado todas sus tareas. Recuérdense que pueden entregar en formato PDF o pueden entregar en formato Word sus actividades. Obviamente tienen que estar hechas las capturas de pantalla, tienen que estar hechos tomado las imágenes de la tarea donde ustedes han desarrollado a mano. Esa es una de las condicionantes principales en relación a esta actividad. Vamos a iniciar con el desarrollo de la misma y en pantalla ustedes ya pueden observar el contenido de la materia correspondiente a esta semana. Days of the Week o días de la semana. Aprender los días de la semana en inglés en obviamente es uno de los escalafones básicos cuando estudiamos el idioma inglés, pues de esta manera es como concretaremos alguna cita, mencionaremos un acontecimiento, puede ser un cumpleaños especial que se lleva acá, obviamente que se llevará a cabo en determinada fecha. Vamos a ver cómo nosotros vamos a estructurarlos. Recuerda que los días de la semana en inglés se dividen en weekdays, en weekends y weekdays. En este caso, weekdays se refiere a los días de la semana en que regularmente se lleva a cabo todas las actividades laborales. Entonces, ese es un weekday.
los días de la semana, que son lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En cambio, que weekend se refiere a los sábados y los domingos, son los fines de semana. Eso se traduce weekend. Entonces ya sabemos, weekdays, los días de labores o conocidos como de lunes a viernes, los días laborables, mientras que weekend solo se refiere a sábados y domingos y son los días de descanso. ¿Cuáles son los días de la semana en inglés y cómo pronunciarlos? Aquí tenemos ustedes. Tienen tres estructuras. Tienen la parte española, tienen la escritura y tienen el modo de pronunciación de cada uno de ellos. Iniciamos con el lunes. Ustedes tienen ahí en la escritura, se pronuncia Monday. Monday es lunes. Martes, Tuesday. Tuesday es martes. Miércoles, Wednesday. Wednesday. Jueves, Thursday. Thursday. Thursday es jueves. Viernes, el mejor de todos, Friday, el día que toda persona espera que llegue. Viernes, Friday. El sábado, Saturday, y el domingo, Sunday. Ahí tenemos los días de la semana. Recordemos, ya sabemos que son los weekdays y los weekends. Los weekends solo Saturday y Sunday. Mientras que los, um, eh, los weekdays, en este caso sería Monday, Thursday, Wednesday, Thursday y Friday. Esos serían todos los días de la semana, los laborables. Hay que tener en cuenta la siguiente consideración. En inglés, los días de la semana, así como los meses, siempre se escriben con mayúscula porque son nombres propios. Así que, por favor, siempre a tener en cuenta esa parte. Siempre van a ir escritos con the capital letters, la first capital letters, la primera letra en mayúscula. Eso quiero decir. Vocabularios que también puedes usar al hablar en los días de la semana en inglés. Los más básicos. Día se traduce como day, semana, week, mes, month, año, year, calendario, calendar, fin de semana, weekend. Entonces ahí tenemos también un poco de vocabulario referente a determinados temas que podemos incorporarle en una conversación al relacionarnos con los días de la semana. Day, week, month, year, calendar, weekend. Ahí tenemos esa determinación. En cuanto al uso de los días de la semana en inglés dentro de una conversación, así como el uso de los meses del año tienen como regla algunas preposiciones, al indicar que una actividad se llevará o se llevará a cabo en un día específico de la semana, también tiene sus propias reglas. Cuando queremos decir que algo sucede en un día de la semana en específico, usamos la preposición on. Tenemos aquí, por ejemplo, la siguiente oración dice, I never work on Mondays. Tenemos aquí la preposición que vamos a cambiarle de color. Vamos a ponerle en amarillo. Dice, I never work on Monday. La siguiente dice, I have the day on. Igual tenemos la otra preposición on Wednesday. Ahí estamos determinando actividades que hacemos y no hacemos de un determinado día. Ahí utilizamos la preposición on. Por otro lado, cuando queremos mencionar en una conversación algo que sucede a menudo o periódicamente en un día de la semana, utilizamos la letra S al final. Entonces dice, I hate dice. Tenemos al final la letra S. Es como que estuviera pluralizado. I hate Mondays. I love Saturdays. I love Saturdays. Tenemos ahí, obviamente, pluralizado. ¿Por qué sucede eso? Cuando queremos mencionar que una conversación, obviamente dentro de una conversación, algo que sucede a menudo, que sucede periódicamente, que sucede con frecuencia, ahí agregamos a los días de la semana una letra S al final. Veamos algunos ejemplos más. Vamos a ver, los siguientes dice, Our next lesson is on Thursday. Aquí tenemos la preposición que tenemos que identificar. Dice, nuestra próxima lección es el jueves. Es él. Este es él. Está contenida en la preposición on. Our next lesson, or nuestra próxima lección. Next lesson
is on Thursday. Aquí tenemos igual el verbo zero estar, el verbo to be zero estar. Entonces dice, nuestra próxima lección es el jueves. Vamos a ver la siguiente. We've got an appointment on Tuesday morning. Tenemos una cita el martes por la mañana. We've got an appointment on Tuesday morning. Todos tenemos una cita el martes por la mañana. Otra determinación, perdón, no le marqué lo que es la preposición para que ustedes vayan identificando dónde se encuentra dentro de la oración. My birthday is next Sunday. Mi cumpleaños es el próximo domingo. Entonces aquí también utilizamos esta determinación, que es lo que vamos haciendo. Entonces ahí vamos a utilizar. Vamos a ver la siguiente. Dice, Saturday is my favorite day of the week because I can't go out with my friends. Entonces aquí tenemos otro tipo de preposición, igual que vamos a ir viendo más adelante cuál es la función. Entonces, aquí vamos a ir identificando. Esta es una oración compuesta. ¿Por qué es una oración compuesta? Porque está estructurada de dos elementos. De una actividad en primera instancia, prácticamente son dos oraciones en una. La primera dice, Saturday is my favorite day of the week. Entonces, el sábado es mi día favorito de la semana. Because, porque I can go out with my friends. Dice porque puedo salir con mis amigos. I can't can es el verbo poder, es un auxiliar verbal que vamos a ver más adelante, pero se traduce como poder. Entonces dice because I can go es ir, en este caso salir, out with my friends, salir con mis amigos. Entonces ya está indicándole por qué le gustan los días sábados. Eso en relación a algunas oraciones que nosotros podemos identificar, que podemos hacer, obviamente, utilizando las preposiciones, ¿no? Vamos a ver a la siguiente etapa. Vamos a los months of the year. Igual que los days of the week, los months of the year se escriben primeramente con la letra mayúscula. Ahora ya que vimos obviamente los días de la semana, es mucho más fácil identificar cómo están estructurados los meses del año. Tenemos el primero de todos, el primer mes del año, es enero y se traduce al inglés como January. January se pronuncia la traducción del inglés. Febrero, February, February es febrero. Marzo, March, March es marzo. Abril, April, April es abril. May es mayo. Jane es junio. July es julio. August es agosto. September es septiembre. October es octubre. November es noviembre y December, el mejor de los años, el mejor de los meses es diciembre. Entonces tenemos los 12 months of the year, los 12 meses del año, 12 months of the year. Vamos a ver una vez más y solo en inglés. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Ahí tenemos los months of the year, los meses del año, los que están determinados. Al igual que con los días de la semana, los meses también debemos escribirlos con mayúscula al comienzo, siempre con mayúscula. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos las siguientes oraciones. February is the shortest month of the year, with only 28 days. Febrero es el mes más corto del año con solo 28 días. February is the shortest month of the year, with only 28 days. Tenemos ahí la determinación. Halloween is celebrated on October. Tenemos aquí otra preposición, utilización de la preposición, en este caso on. Tenemos aquí, podemos identificarlo y obviamente está siempre ubicado antes del mes. En este caso dice Halloween is celebrated on October. Halloween se celebra en octubre. Ese on se traduce al español en este caso la oración. There, que es la contracción de they are, they're going away on holiday in May. Se van de vacaciones en mayo.
they're going away on holiday in May. Se van de vacaciones en mayo. La siguiente oración, igual tenemos acá, vamos a ir identificando la preposición. Una preposición, listo. Vamos a la siguiente oración. The weather is very hot here in July. Hace mucho calor aquí en julio. The weather is very hot there in July. Tenemos aquí la preposición también, otra de las que nos estamos saltando, que es in. In significa en qué se está desarrollando. En este caso tenemos la preposición on y también la preposición in. ¿Cómo están determinadas? ¿Qué significa? Halloween is in October. Más fácil, más directo, directo. La oración para que darnos vueltas. Dice, Halloween se celebra en octubre y punto. Halloween is in October. Aquí tenemos la determinación. Obviamente siempre antes del mes, antes de los días, siempre va a ir ubicado una preposición. La siguiente dice, it's very cold in December. It's es la contracción del verbo y los pronombres y el verbo. El pronombre it y el verbo ser o estar. En este caso, is, del presente simple. Entonces, ahí la contracción, en este caso dice, it's very cold in December. Hace mucho frío en diciembre. Igual tenemos aquí la preposición in para determinarlo como tal. Ahí tenemos algunos ejemplos en cuanto a la utilización también de los days of the week y de los months of the year con oraciones y también con las preposiciones que ustedes pueden observar, tanto con on como con in. ¿Qué significa cada uno de ellos? Años, year. Para decir los años en inglés, la mayoría de las veces se suelen separar en dos números. Vamos a ver cómo se lo estructura para decir los años, para determinar los años. Entonces, vamos a ver cómo se lee. Por ejemplo, aquí tenemos los años 1750, por ejemplo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hacemos? Dividimos para poderlos pronunciar, para podernos determinar en inglés, los vamos a dividir en dos partes. Los dos primeros números y posterior los otros dos números. Entonces, de tal manera que 1750 sería 1750. 17 corresponde al 17, 50 corresponde al 50. Lo mismo sucede con el año 1826. Esto solo se lo aplica con las fechas, con los años. Con el resto de actividades, cuando es una cantidad contable, ahí no. Cuando está haciendo, por ejemplo, tengo $1,750, ahí no, ahí es como habíamos visto casi en clases primeras, la traducción de los números, pero acá en los años, aquí sí se divide en dos etapas, los dos primeros números y los otros dos segundos números. En este caso, 18 corresponde a 18 y 26 corresponde a 26. Entonces, 1826 en relación a los años sería 1826. El segundo año tenemos y 1984. 1984, y de igual manera vamos a dividirlo para que ustedes puedan observar, los divido en colores y ustedes van a poder observar cómo se los estructura. Entonces, 1984 se divide en dos partes, 19 y 84. De tal manera que traducir al inglés serían 19, corresponde a 19, y 84 a 84. Y tenemos la traducción de los años, de este año en este caso. Entramos al año 2017. ¿Cómo se traduce el año 2017? Muy facilito. Igual tomamos la mitad de los dos primeros números, o la primera cantidad, y luego la otra cantidad. De tal manera que el año 2017 se traduciría al inglés como 20, que corresponde a 20, y 17, 17. 2017, correspondiente a los años, significa 2017. El primer año de cada siglo se dice de la siguiente forma. Por ejemplo, el año 1400, ya vemos que está determinado como tal. Igual, ¿qué es lo que hacemos aquí? Simplemente igual los dividimos en dos partes. Primero, esta parte de aquí, los dos primeros números,
y en este caso los siguientes números. Pero ¿cómo se los determina aquí cuando hablamos el primer año de cada siglo? Por ejemplo, estamos hablando del año 1400. Entonces, de igual manera se divide en dos etapas y vamos a ver la siguiente característica, perdón, le he vuelto a colocar con el mismo color, vamos a ponerle en verde esta vez. Ahí tenemos dividido, en este caso 14, en inglés es 14, y como dice 1400 simplemente y está en cero, lo único que se le hace poner la determinación de miles, perdón, de cientos. En este caso es 100. Entonces serían 1400, serían 1400. Lo mismo sucede con 1700, que serían los primeros dos números. 17, que corresponde al 17, y como están cerrados, es 100. 1700 son el año 1700. Y para el año 2000 sería two como el número y luego thousand. 2000 serían en este caso 2000 para determinar como años enteros. Los primeros 9 años de un siglo se pronuncia de la siguiente manera. Tenemos a 1401. Cuando hablamos de los años 1401, 1701, 1601, 2001, y así sucesivamente, siempre va a ir con este conector, en este caso que es O. En este caso es O, cuando hablamos de 1401. Entonces, 1401 es 14, porque primero se toma la mitad, que es el 14, 14, o one dice. Entonces, 1401 es 14 o one. Se le deja solito al 1 al final. Lo mismo sucede con 1701, 17, que corresponde al 17, y o one, que corresponde al unito. Entonces, ahí quedaría estructurado 1701. En relación al 2001, es 2000, porque estoy hablando de 2000 and one. Tenemos este conector y que significa que en inglés es and. Entonces, 2001. Y tenemos ahí la determinación de los años. En este caso, los primeros 9 años de un siglo, cómo se los escribe. Vamos a ver a continuación, para referirnos a una década, un periodo de 10 años, lo hacemos de la siguiente manera. Para hablar de 1960, en este caso de la etapa del intervalo de 1960 a 1969, se escribe de six, se pronuncia de 60s o de six. De 60s en este caso son los 60. De 1980 a 1989, de 80s, en este caso en números, ustedes ya saben, el número 80 y la letra S minúscula a un costado, es la forma más fácil. Del 2000 al 2009, de 2000s, que es simplemente, o si no lo hacemos con números, lo podemos escribir de esta manera, tal como está aquí, o lo podemos escribir de esta otra manera. Ambas significan o se traducen lo mismo. Entonces la primera dice y escriben el 2000 con una S pequeña, o también pueden pronunciar de la siguiente manera, escribir y pronunciar the 2000s con una S al final, siempre con esa S al final que está obviamente pluralizando, ¿sí? Eso cuando hablamos de décadas, cuando hablamos de determinados, por ejemplo, la década de los 80s, por ejemplo, la década de los 70s, ya saben cómo escribir. Por ejemplo, vamos a ver en relación a determinados eventos que se han dado en la historia. Vamos a ver, por ejemplo, The Beatles were famous in the 60s. ¿Qué dice ahí? Los Beatles fueron famosos en los años 60. The Beatles were famous in the 60s. Suficiente. My parents got married in the 70s. Mis padres se casaron en los años 60. Madonna played for Napoli in the 80s. Madonna jugó para perdón, Maradona jugó para el Napoli en los años 80. Maradona played for Napoli in the 80s. Ahí obviamente nosotros vemos siempre al final hablando de las décadas dentro de la oración. La siguiente dice, where are you living in the 90s? ¿Dónde vivías en los años 70, perdón, en los años 90? Where were you living in the 90s? La siguiente dice, the internet became popular worldwide
in the 2000s. Internet se hizo popular en todo el mundo en el año 2000. The internet became popular worldwide in the 2000s. Ahí tenemos, por ejemplo, cómo están estructurados. ¿Cómo se puede ver? Usamos la preposición in con los años en inglés. Vamos a ver en este caso el uso de las preposiciones. Repasamos el uso de las preposiciones con los días de la semana, los meses y las fechas en inglés. Vamos a ver cuándo nomás cada uno de ellos. Se usa in para o directamente solo al mencionar meses, años y décadas. Eso quiere decir months, years y decades. Ahí utilizamos la preposición in, mientras que on utilizamos en days y dates. Days, días, dates, datos o fechas. Días y fechas utilizamos on, mientras que utilizamos en los meses, en los años y en las décadas. Ahí utilizamos la preposición in. Cuando hablamos de años, meses y décadas, se utiliza la preposición in. Por ejemplo, the company was founded in 1991. La empresa fue fundada en 1991. The company was founded in 1991. Ya tienen que aprender a leer los años en inglés. Entonces, ¿se acuerdan que obviamente están divididos en dos partes? ¿Qué le hice para nombrar el año? Simplemente lo dividí en 19 y en 91. El 19, 19. Y el 91, 91. Y obviamente está determinado los años. ¿Vieron cómo lo hice? The company was founded in 1991. In my country, eso quiere decir en mi país. The schools start the academic year in September. Las escuelas inician el año académico en septiembre. Entonces ahí estamos utilizando también. En este caso vamos a ver la utilización y la ubicación de la preposición in. En la primera oración tenemos antes del año y en la siguiente tenemos antes de la escritura de un mes, de septiembre, en la primera de 1991. Y vamos a ver la siguiente oración. Where was an economic boom in the 50s? Hubo un auge económico en los 50. En este caso nosotros tenemos la preposición in antes de un artículo y obviamente en este caso de la década. En este caso siempre la década siempre tiene que estar con un artículo determinado, en este caso que es de, que nosotros ya veremos cómo se estructura más adelante. En este caso centremos primero en ubicación de las preposiciones tanto para los meses, los días, los años, dentro de las determinaciones de tiempo. Ahora, cuando hablamos de los días de la semana y las fechas en inglés, utilizamos la preposición on. Por ejemplo, is he starting in the new job on Monday? Va a empezar un nuevo trabajo el lunes, dice. Is he starting in the new job on Monday? Tenemos aquí la preposición on igual antes del mes, del día. Entonces aquí tenemos la determinación antes del día. The wedding is on July 20th, 25. En este caso tenemos aquí on, obviamente ubicado antes del mes. En este caso July. La boda es el 25 de julio, dice. The wedding is on July 25. Cuando nos referimos a una ocasión particular como Navidad o Semana Santa, siempre usamos la preposición at. Por ejemplo, vamos a ver en esta última parte cada uno de ellos. Where will you be at Christmas? Cuando ustedes vean, este es el verbo en futuro del verbo to be, que es el will, y eso nosotros íbamos a ver en las siguientes oraciones. Entonces, eso quiere decir que esta oración está en futuro. Esta oración está conjugada en futuro, algo que va a suceder al futuro. Entonces dice, where will you be at Christmas? En este caso es una question, porque al final tiene el signo de interrogación sobre el final. Y obviamente la ubicación del verbo y del pronombre siempre va a cambiar, y eso íbamos a ver en las siguientes clases. La contestación a esta oración dice will be in the mountains. Will be in the mountains. ¿Dónde estarás en Navidad? Dice, estaremos en las montañas, le contesta. Entonces ahí está la determinación.
Most people visit their families at Easter. Dice la mayoría de la gente visita a sus familias en Semana Santa. Entonces ahí tenemos la utilización de la preposición at. Tenemos la preposición at en este caso. Igual, antes de Christmas, antes de Navidad, igual tenemos la utilización de la preposición at. En este caso, que determina dónde estarás en. Este at significa en Navidad. Igual at IAS dice en Semana Santa. Entonces ahí estamos determinando este en corresponde a. Esas son las actividades que se les ha determinado en relación a la explicación correspondiente de esta semana en relación a los days of the week, months of the year, decades y otras determinaciones de tiempo. La lectura de los años en inglés y otras actividades más que ustedes pudieron haber observado durante el desarrollo de la presente clase. En base a este contenido, lo que ustedes tienen, material de desarrollo, espero que les vaya súper bien, desarrollen las tareas, verán que están en la cuarta semana, ya les queda muy poco tiempo para entregar esta tarea y recuerden que al final de esta tarea ustedes ya tienen un examen, tienen un test, ese test ya tiene una valoración. Vamos a ir midiendo ya los conocimientos que ustedes han alcanzado, es que sigan repasando, sigan leyendo el material de apoyo que de ahí salen todas las preguntas. Señoras y señores, me despido de ustedes, un excelente tarde.